Hola, soy Antonio, profesor de Hige Pilates y educador de Balance Body. Hoy quiero que juntos exploremos cómo trabajar con nuestros clientes hombres la movilidad y cómo podemos mejorar la flexibilidad posterior de estos alumnos. ¿Te animas a entrenarlo conmigo? ¡Vamos! Él es Leo y hoy vamos a trabajar ejercicios específicos para hombres, sobre todo para mejorar la flexibilidad posterior y la movilidad de la articulación de la cadera. Leo, ¿estás listo? Vamos a empezar mirando al reformer y lo primero que vamos a hacer es movilizar la columna, calentar la columna. Para eso vamos a doblar las rodillas y vamos a redondear. Vamos a colocar las manos exactamente a los lados del carro. Voy a trabajar solamente con un muelle rojo en nuestro reformer. Una vez que ya tengo la posición, vamos a empujar, vamos a estirar la espalda y quiero que os fijéis en dos puntos muy importantes. La oposición de los isquiones con la oposición de la tapa de la cabeza y ruedo hacia arriba lentamente. Vamos a hacerlo 3 veces más. Otra vez empujo, usa tu respiración abriendo esa caja torácica y regresa buscando esa conciencia, ese control abdominal. Vamos a hacerlo por 2 veces más. Empujo otra vez, busca esa sensación larga en la espalda y redondea. Eso es. Una vez más, a través de tu respiración, empujo hacia adelante y busca esa sensación larga en la columna y ruedo hacia arriba lentamente. Voy subiendo, cierro el carro, quito las manos y voy sintiendo esa secuencialidad vértebra por vértebra. Vamos a empezar ya con un trabajo unilateral y le voy a pedir a Leo que coloque el pie derecho encima del carro. Sigo con un muelle rojo. Bien. Este ejercicio incluye ejercicios de estabilidad, ejercicios de alineación y de equilibrio. Leo, vamos a estirar los brazos aquí adelante. Al principio me imagino como si tuviera nuestro aro mágico y simplemente voy a empujar, voy a estirar, eso es, y voy a regresar resistiendo siempre el muelle. Otra vez empujo y estiro y otra vez regreso y una vez más empujo y estiro. Me quedo ahí. Le digo a Leo que entrelace los dedos, manos detrás de la cabeza, sobre todo para tener la intención de empujar atrás con la parte posterior. Ahora, pie en punta, el carro se mueve y pie en flex. Empiezo a sentir un poco más de flexibilidad posterior. Pie en punta, pie en flex. 2 veces más. Pie en punta, pie en flex. Me quedo en flex para sentir un poquito más ese movimiento. Doblas la rodilla y regresas con el carro subiendo el talón. Una vez más, empujo, estiro, pie en punta, pie en flex y regreso subiendo el talón. Buen trabajo. Una vez más, empujo, estiro, pie en flex, doblo rodilla y me quedo. Ahora estiro todo lo que pueda y voy a llevar el tronco hacia adelante, el cuerpo hacia adelante suavemente. Muy importante ahora, isquión y talón generan una oposición. Y quiero añadirle un poco más de esfuerzo, pie en flex. Me quedo ahí, intento que el carro no se cierre, empújalo un poco más y la espalda también un poco más adelante, sintiendo ese trabajo de oposición en la pierna que está en el carro, doblas rodilla y regresas a la vertical. Todo esto junto 2 veces más. Empujo hacia adelante, inclino el tronco hacia adelante, busco el pie en flex y busco siempre oposición y regreso lentamente con control. Una vez más. Empujo hacia adelante, pie en flex, el tronco también. Y ahora voy a agregar una pequeña rotación. Desde aquí rotamos el tronco hacia esa posición. Sigue empujando el carro, estira este brazo que tenemos aquí hacia mí y esta mano va hacia el muslo contrario para buscar una rotación e integrar las cadenas cruzadas con la flexibilidad posterior. Regreso al centro. Dobla las rodillas y vuelve. Quitamos el pie, cerramos el carro, bajamos los brazos. Esta es la primera parte. Ahora, me gustaría trabajar específicamente más en la articulación de la cadera en una rotación externa. Leo, vamos a mirar hacia adelante y la misma pierna. Voy a empezar más o menos con los pies en una V pequeña para empezar en mi rotación externa y voy a subir el pie derecho aquí en el borde. En este ejercicio
Vamos a bajar la resistencia y vamos a poner un muelle azul en lugar del rojo. Una vez que lo tengo, voy a pedirle a Leo que abra los brazos. Esta posición le va a dar un poco más de equilibrio. Vamos a flexionar la pierna de base y vamos a estirar la pierna del carro. ¿Estamos listos, Leo? Entonces, doblo la rodilla izquierda y estiro y te quedas en esa posición. Y cuando regreso, resisto el muelle y vuelvo siempre con control. Otra vez, empujo y estiro, abro, busco esa alineación y ese trabajo en la musculatura interna de la pierna y regreso. Bien, una vez más, empujo otra vez, abro, te quedas en esa posición, manos detrás de la cabeza, busca esa alineación vertical y solamente doblas esta. Doblas y empuja, estira, alargo. Con respiración, tomas aire inhalando y exhalo, estiro. Buen trabajo. 3 más. Tomas aire, empujo y estiro. 2 últimas. Doblo, empujo y estiro. Recuerda ver a tu alumno, si le estás enseñando este ejercicio, la alineación posterior de las crestas ilíacas. Una vez más, doblas, empujas y estiras y volvemos y regreso todo. Genial. Bien, vamos a buscar la parte anterior, muy importante para el estiramiento de los flexores de la cadera. Vamos a mirar hacia ese lado y vamos a colocar metatarsos. Perfecto. Empiezo en flexión de columna y cuando voy atrás busco una extensión, empujo y estiro atrás. Extiendo. Me quedo en esa posición. Es muy importante buscar este trabajo de extensión porque muchas veces estamos mucho tiempo sentados en la oficina, en el ordenador. Tenlo en cuenta. Y ahora regreso, redondeo. Bien. Vamos a hacerlo un poco más dinámico, Leo. Empujo atrás, extiendo. Y regreso, redondeo. 2 veces más, empujo atrás, extiendo, regreso, redondeo y última vez empujo atrás, extiendo, me quedo, un poco más de reto, quédate atrás, Leo, nos quedamos los dos atrás, estiro y ahora saca los brazos hacia adelante y me quedo en esa posición. Ahora, lo más importante es disfrutar del ejercicio. Quédate en esa posición por 5 segundos, por 4, por 3, por 2, por 1. Posiciono las manos, cierro redondeando la espalda, quitamos el pie, volvemos adelante, rueda hacia arriba la espalda. Recuerda trabajar ambos lados por igual. Espero que te haya gustado este vídeo y que puedas practicarlo, no solamente en tu práctica personal, sino también con tus alumnos.